Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Hoy miércoles 23 de abril de 2025 vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 24 del 13 al 35. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, dos de sus discípulos se dirigieron a un pueblecito llamado Maús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iba, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos le dijeron: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron todo lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en esta cena que nos encontramos en el Evangelio de San Lucas, ayer vimos a una María que llegó al sepulcro, vio 2 ángeles y vio a Jesús y no lo reconoció. Veamos a María, que tenía una imagen meramente carnal de Jesús y que esperaba ver a ese Cristo carnal, pero no a un Cristo glorioso. Y ella se había quedado con esa imagen y no lo había reconocido. Hasta que Jesús pronunció su nombre, lo reconoció. Hasta que abrió los ojos de la fe. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos encontramos otra escena. Ya no es María, ahora son 2 discípulos de Jesús, aquellos que seguían sus pasos, que escuchaban sus enseñanzas, que escucharon todo lo que Jesús les había hablado de que el Mesías tenía que padecer,
que tenía que ser crucificado y que al tercer día resucitaría. Y Jesús se les aparece a estos dos discípulos que van camino a un pueblecito llamado Maús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les apareció y se puso a caminar con ellos. Jesús se acerca a sus discípulos. Jesús se acerca a ti y a mí, pero va a haber algo que nos va a impedir verlo. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ver a Jesús? ¿Será la falta de fe? ¿La falta de creer en su palabra? Porque Jesús hoy mismo sigue caminando con nosotros en el camino. Jesús nos sigue acompañando, pero no somos capaces de reconocerlo. Pero Él está ahí junto a nosotros. Dice, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Ese algo podía haber sido la falta de fe, la falta de creer en su palabra, porque ellos se habían quedado con aquella imagen carnal. Ellos se habían quedado con lo que Jesús les había hecho, pero ellos al no verlo resucitar, al no creer en su palabra que Él le había dicho que entre 3 días resucitaría, ya se habían desanimado, se habían caído en el desánimo y estaban tristes. ¿Por qué? Porque se les había acabado la fe. Pero Jesús los retoma, los vuelve a acompañar, vuelve a caminar con ellos, se les vuelve a aparecer. Y si mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Algo nos impide reconocer a Jesús. Y es la falta de creer en su palabra. Escuchamos su palabra, pero no le creemos. Dice, uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Les contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno, que era un profeta, y ahí le contaron todo. Y en el versículo 25, Jesús les da un regaño, les jala la atención, les dice, entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer. ¿Qué les está reclamando Jesús? ¿Por qué no lo podían ver? Porque no habían creído en su palabra. Estaban desanimados por no creer en su palabra, porque a pesar de que Jesús se los había dicho en persona, ellos no habían creído en su palabra. Jesús se les acercó, caminó con ellos y no lo reconocieron, porque todavía no habían abierto los ojos de la fe. Todavía no habían despertado, estaban cegados, se habían quedado con una imagen meramente carnal, no le habían dado paso a la fe. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Qué les está reclamando Jesús? Que no habían creído en la palabra de Dios. Todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que tenía que padecer el Mesías y que tenía que morir y resucitar. Y no querían creer. No querían creer. Qué poco entienden ustedes y lentos sus corazones para creer todo. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Pero si usted y yo no vamos a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a creer? Si dice Romanos 10:17 que la fe viene de la predicación y lo que se predica es la palabra de Dios. Si yo no voy a la palabra de Dios y no creo en la palabra de Dios, no voy a dar paso al hombre espiritual, no voy a tener fe y no voy a tener la esperanza de resucitar con Cristo. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padecería que para entrar en su gloria. Y le interpretó
lo que decían de él todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. ¿Qué hizo Jesús? Les volvió a recordar todas las escrituras, todo lo que decían las escrituras de él, de todo lo que tenía que padecer para entrar en su gloria. Les volvió a dar otra catequesis. Después de que ya habían estado con Cristo y habían escuchado todas las enseñanzas, Jesús volvió a retomar y les volvió a recordar toda la palabra de Dios para que ellos comprendieran. Dice que les interpretó lo que decían de él todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Aquí está la primera parte de lo que es la Eucaristía. La Eucaristía empieza con las escrituras, escuchando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para despertar la fe, para que nosotros creamos en la palabra de Dios, para que nuestro corazón arda, para que nosotros abramos los ojos de la fe, de lo que dice la palabra de Dios y lo creamos, que no seamos duros de corazón. Al llegar cerca al pueblo que iba, hizo como que quisiera seguir adelante. Ya que vamos a ver la otra escena de la Eucaristía. Primero escuchamos la palabra. Jesús nos explica la palabra, nos interpreta las palabras, la palabra de Dios. Así como lo hizo con sus discípulos, les comenzó a explicar todas las escrituras, empezando desde Moisés. Así es en la Eucaristía. Siempre nos explican las escrituras, empezando desde el Antiguo Testamento. La primera parte escuchamos la escritura, lo que es la primera parte de la Eucaristía. Ahora vamos a la segunda parte de la Eucaristía. Pero ellos le insistían. Al llegar cerca del pueblo que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Jesús iba a seguir su camino, pero los discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Y gracias a esos discípulos Jesús se quedó con nosotros. Y vamos a ver de qué forma Jesús se queda con sus discípulos. Vamos a ver de qué manera Jesús se queda con sus discípulos. La segunda parte de la Eucaristía. Dice, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Jesús dice que entró para quedarse con ellos. No dice que entró para quedarse un ratico o entró por un día. No, entró pues para quedarse con ellos y punto. Ahí punto, ahí. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Vean cómo Jesús les va a abrir los ojos a sus discípulos. Jesús va a celebrar la Eucaristía, lo mismo que hizo allá en San Lucas 22:19, cuando tomó pan y les dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Les va a recordar lo que Él celebró, lo que Él instituyó, lo que Él dejó para que ellos lo siguieran haciendo. Y vean lo que ocurre en la Eucaristía. Vean cómo es que Jesús les abre los ojos. Dice, y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando Jesús celebró la Eucaristía, cuando Jesús partió el pan. Recordaron las palabras de Jesús allá en San Lucas 22:19, cuando Jesús pronunció la bendición, levantó el pan y dijo, este es mi cuerpo. Ahí fue donde lo reconocieron. Ahí fue donde sus discípulos reconocieron a Jesús, cuando se les abrieron los ojos. Pregunto, pero ellos no estaban con los ojos cerrados. Ellos estaban con los ojos bien abiertos, pero no le habían dado paso a la fe, al hombre espiritual.
no habían abierto los ojos de la fe. Pero cuando ellos escucharon la voz de Dios, cuando recordaron todo lo que Jesús había hecho, lo que Jesús les había enseñado, ahí fue donde abrieron sus ojos y lo reconocieron. Y dice que Jesús desapareció. No desapareció del lugar, sino desapareció de su vista. Porque Jesús lo reconocemos en el pan. ¿Por qué? Porque su palabra lo dijo. Yo soy, este es mi cuerpo. Cuando Jesús tomó pan, dio gracias y dijo, este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Ahí fue donde lo reconocieron. Y es que un cristiano, si no reconoce a Cristo en la Eucaristía, no es verdaderamente cristiano. A Jesús se reconoce en el pan y el vino, con su cuerpo y con su sangre, lo que Él enseñó. Y vean que ahí fue donde los discípulos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero ellos no estaban con los ojos cerrados. Y dice que desapareció de su vista. No desapareció el lugar, desapareció de la vista de ellos, de la vista carnal. Pero ellos lo reconocieron y sabían que Él entró para quedarse. ¿Y dónde se quedó? En el pan. En el pan se quedó. Jesús dijo allá en San Mateo 28:20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él estableció su iglesia allá en Mateo 16:18, cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del cielo, del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. La iglesia de Cristo tiene que existir desde que Cristo la fundó hasta el fin del mundo. Y tiene que celebrar la Eucaristía todo el tiempo. Sus discípulos siempre van a celebrar la Eucaristía porque es ahí donde reconocemos a Cristo. Y es ahí donde Él se quedó. Y es todas las veces que hay que celebrarla. Como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, lo explica San Pablo. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Ahí fue donde ellos despertaron. Y dice que ellos sentían un ardor cuando Jesús les explicaba las escrituras por el camino. Por eso la primera parte de la Eucaristía es para que arda nuestro corazón, para que reconozcamos a Cristo, para que reconozcamos a aquel que vamos a recibir, aquel que está en el pan, con su cuerpo, alma y divinidad. Dice, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Dice que se llenaron y ardió tanto su corazón que se levantaron y volvieron a Jerusalén. Fue tanta la emoción que se levantaron y se volvieron a Jerusalén. No les importó todo lo que habían caminado, se devolvieron. De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Entonces le dijeron, en verdad el Señor ha resucitado. Les dijeron, en verdad el Señor ha resucitado. Y se apareció a Simón. Y ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. A partir del pan. Los discípulos contaron todo lo que les había sucedido en el camino, cómo Jesús caminó con ellos y no se habían dado cuenta, pero cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ahí fue donde reconocieron a Cristo. Por eso la Eucaristía es centro y culmen de la vida cristiana. Un cristiano que no reconozca a Cristo en la Eucaristía no es cristiano, no es discípulo de Cristo, porque la Biblia dice, ellos por su parte
Contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo se reconoce a Cristo? En el pan. Ahí es donde reconocemos a Cristo. Ahí es donde nos damos cuenta si de verdad creemos o no creemos en la palabra de Dios. Cuando Jesucristo tomó el pan, dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, es porque eso es su cuerpo y punto. Cuando tomó la copa, dijo, tomen, vean todo esto, porque es la sangre de la nueva alianza que es entregada por ustedes. Esa es su sangre. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque es palabra de Dios. Y se cumple la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada y filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.